En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo, muy especialmente para la licenciada Ariadna Belén Banana, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a las lectoras, la doctora Alicia María Campo y la doctora Verónica Gil, y a los integrantes del jurado de tesis, la doctora Claudia Alejandra Troncoso, el doctor Emilio Martínez Ibarra y la doctora Vanessa Bon. El título de la tesis es La relación de confort climático y turismo, una regionalización climático-turística de la Argentina. La tesista, Ariadna Belén Banana, es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Sur y ha desarrollado gran parte de su tesis con beca doctoral del CONICET bajo el marco del PGI Clima y Turismo en la Argentina, desarrollado dentro de esta universidad. Actualmente se desempeña como ayudante A, con dedicación simple, en el Departamento de Geografía y Turismo de nuestra universidad. La doctora Alicia María Campo es licenciada, profesora y doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Posee categoría 1 dentro del programa de incentivos y actualmente es profesora extraordinaria consulta de nuestra universidad. Es directora del Grupo de Geografía Física Aplicada y cosecretaria general de la Red de Geografía Física Argentina. Orientó su investigación en la línea de Geografía Física Aplicada al estudio de la interacción sociedad-naturaleza y se ha especializado en climatología e hidrografía urbana. La doctora Verónica Gil es doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur y actualmente se desempeña como profesora asociada exclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la UNS y como investigadora independiente del CONICET. Posee categoría 2 en el programa de incentivos docentes del Ministerio de Educación y ha dirigido y codirigido diversos proyectos de I+D, tanto nacionales como internacionales, en temáticas relacionadas con la geografía física aplicada y codirige el Grupo de Geografía Física Aplicada del BGT. También se desempeña como secretaria académica de nuestra unidad. En cuanto a los jurados, la doctora Claudia Alejandra Troncoso es doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Geografía. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET y como profesora adjunta regular de la carrera de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. El doctor Emilio Martínez Ibarra es doctor en Geografía por la Universidad de Alicante y actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad de Granada, en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Es director de la revista Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada y es miembro de investigación del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo. La doctora Vanessa Yael Bon es licenciada en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es magíster profesional en levantamiento de recursos hídricos, manejo y conservación de cuencas por la Universidad Mayor de San Simón y doctora en Geografía por la Universidad Nacional del Sur. Es investigadora adjunta del CONICET y profesora adjunta del Departamento de Geografía y Turismo de nuestra universidad. Por otra parte, es integrante de la Comisión de Posgrado del DGIT y es directora de proyectos y grupos de investigación desde el año 2019. Bueno, habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la licenciada Banana para su. Muchas gracias, Belén, por haber realizado las presentaciones tanto de los miembros del jurado, de las directoras y del trabajo que voy a exponer a continuación. El mismo está estructurado en 3 grandes partes. En primera instancia vamos a hablar del abordaje teórico-metodológico de la investigación, por lo cual voy a comentar cuál fue la problemática y los objetivos del trabajo, las hipótesis que guían esta investigación, la caracterización del área de estudio, el marco conceptual y también los principales métodos y técnicas. En la segunda parte voy a resumir los principales hallazgos de este trabajo, por lo cual voy a hablar acerca de la percepción de la demanda turística potencial de la Argentina con respecto al clima, en la toma de decisiones en relación con un viaje. Voy a hablar del clima como recurso turístico para el país. Voy a presentar la regionalización climático-turística obtenida y por último voy a hacer una síntesis de algunos estudios de caso en los cuales se aplique a nivel local el desarrollo del binomio clima y turismo. Por último, voy a contar algunos de los lineamientos estratégicos y principales conclusiones que se desprendieron de esta investigación.
En relación con el abordaje teórico-metodológico y particularmente de la problemática de investigación, partimos de la construcción teórico-conceptual binomio clima y turismo. Esta es una construcción relativamente reciente en la rama del conocimiento de la climatología del turismo, que si bien comenzó hace 1960, fue en los últimos 30 años que comenzó a alcanzar una mayor robustez. En este sentido, en el ámbito de la literatura internacional ha tenido un gran desarrollo debido a las relaciones principales que están asociadas con el binomio. Las mismas tienen que ver con el carácter habilitante y limitante que el clima tiene en relación con la actividad turística, entendiendo que tiene una incidencia con respecto al confort y al bienestar de los visitantes y por consecuencia ello también incide en las experiencias turístico-recreativas que tienen los visitantes. Ahora bien, en el ámbito de la Argentina nos encontramos con un desarrollo de la climatología del turismo que prácticamente es inexistente. Las investigaciones y los antecedentes que se han identificado con respecto a la temática son más bien fragmentados y no evidencian que efectivamente la climatología del turismo como disciplina científica se encuentre desarrollado tanto en Argentina como así tampoco en los países limítrofes y latinoamericanos. Es por ello que el objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre clima y turismo en la Argentina, a fin de generar una regionalización climática turística que contribuya a mejorar la planificación y gestión turística a nivel nacional. Para poder operacionalizar este objetivo general, se plantearon los siguientes objetivos específicos. El primero fue identificar y analizar las clasificaciones turísticas y climáticas del país. El segundo, conocer la percepción que tiene la demanda turística potencial del país con respecto al clima al momento de realizar un viaje con fines turísticos, evaluar la aptitud climático-turística de la Argentina con base en el modelo de distribución espacial que propone Tourist Climate Index. El cuarto, determinar las regiones climático-turísticas del país sobre la base de las características del régimen de forma y magnitud que también nos ofrece el TCI. El quinto objetivo, analizar el comportamiento bioclimático y climático-turístico de destinos turísticos internacionales de la Argentina. Y por último, definir lineamientos estratégicos susceptibles de contribuir a la planificación turística nacional. Las dos hipótesis que sostienen el desarrollo de esta investigación son la diversidad y variabilidad climática que tiene la República Argentina configura espacios geográficos cuya aptitud en términos de confort climático-turístico es diferencial a lo largo del territorio nacional. Y la segunda hipótesis establece que la oferta de los destinos turísticos cuyos atractivos principales son de carácter natural, está influenciada por las condiciones de confort climático-turístico y la percepción de su demanda. El marco conceptual que sostiene esta investigación se apoya en el desarrollo teórico-conceptual de la geografía física aplicada, dentro de la cual se encuentra escrita la climatología del turismo, que como mencionaba hace unos instantes, se trata de una disciplina que comienza a desarrollarse en 1960, pero que no es hasta hacia fines de 1990 que empieza a generarse una necesidad de empezar a justamente aunar conceptos por parte de la comunidad científica y la misma empieza a adquirir mucha mayor solidez. Lo que hace la climatología del turismo en términos simples, si se quiere, es poder determinar o querer conocer cuál es la vocación turística que tienen los diferentes climas, partiendo de la premisa de que el clima es un elemento condicionante y estructurante de los procesos sociedad-naturaleza, que son los que configuran el espacio geográfico y en definitiva también los destinos turísticos, ya que los mismos se desarrollan sobre la base de un espacio. El clima, a su vez, a partir de toda la literatura desarrollada, se considera como un factor ambiental de localización, ya que no en todos los destinos vamos a poder desarrollar cualquiera de las actividades que lo deseemos, sino que el clima, justamente como un elemento ambiental inherente al espacio, nos va a establecer determinados condicionantes al momento de querer realizar algunas actividades. Al mismo tiempo es un recurso turístico, ya que forma parte del espacio geográfico y si bien en términos de la bibliografía que pertenece al turismo no se va a configurar como un atractivo, porque las personas no van a elegir movilizarse de un destino A a un destino B solamente que por las condiciones climáticas, sí va a ser un elemento complementario y en muchos casos una ventaja competitiva de los destinos justamente por las buenas condiciones del clima y eventualmente el tiempo meteorológico. En último lugar también se habla del clima como un factor expulsor de la actividad turística, en tanto
determina en muchos casos la estacionalidad, cuando los destinos turísticos se apoyan sobre bases de la dependencia climática, el cual fue un término desarrollado por Smith hace 1990, en el que el autor nos propone que hay determinados destinos turísticos que justamente necesitan fundamentalmente del clima y en otros casos hay una sensibilidad meteorológica. Entonces, desde ese lugar, el clima puede constituirse como un factor expulsor en la medida de que también no genere condiciones de seguridad, ya que justamente es uno de los pilares necesarios en los cuales debe desarrollarse la actividad turística. Por otro lado, el clima tiene todas estas cuestiones con respecto a las limitaciones y los condicionantes, pero también es muy importante y está relacionado con el concepto de confort. ¿Qué es el confort? Aquella sensación de bienestar que sentimos las personas cuando nos encontramos en un determinado espacio. Ahora bien, cuando en este espacio nos encontramos en ambientes al aire libre, en donde no tenemos la posibilidad de modificar esos elementos climáticos, aparece mucho más fuerte esta idea de confort, que tiene una doble dimensión, por un lado fisiológica y por otro lado psicológica. La dimensión fisiológica es aquella que se puede objetivamente cuantificar, como a través de la aplicación de índices, ya que el cuerpo humano, los humanos, somos organismos homeostáticos. ¿Qué significa eso? Que la temperatura interna corporal del cuerpo debe estar en el orden de los 37 grados Celsius. Y si nos exponemos ante condiciones en las que esta temperatura se pueda ver modificada, entonces el cuerpo va a buscar activar mecanismos termorreguladores para volver a ese equilibrio, ya que de lo contrario puede incurrir en situaciones de peligro y eventualmente la muerte. Ahora bien, si esto se combina con el confort psicológico, lo que tiene el confort psicológico justamente es una dimensión mucho más subjetiva, que tiene que ver con gustos y preferencias, con el género, con las influencias culturales, con el nivel de aclimatación que tenemos a los distintos climas. Entonces, cuando estos dos elementos se conjugan, nos encontramos haciendo prácticas al aire libre de carácter turístico-recreativo, hablamos de qué incidencia tiene esto en las experiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos turismo, generalmente hacemos una disponibilidad de nuestro tiempo libre, que los tiempos que corren es cada vez más escaso, y por el otro lado también necesitamos hacer un uso de nuestros recursos económicos. Entonces, desde la teoría del consumidor, generalmente se habla de una búsqueda de maximización de la utilidad. Queremos tener las mejores experiencias posibles, y si el clima a mí me interesa como usuario, probablemente esto tenga justamente algún nivel de incidencia. De Freitas, otro gran autor que ha desarrollado muchas bases conceptuales con respecto a la climatología del turismo, nos habla de las facetas del clima. El autor identificó que existen 3 facetas del clima al momento de evaluar su vinculación con el turismo, y las mismas son física, térmica y estética. Estas 3 facetas están en relación con 3 exigencias que tienen los visitantes al momento de hacer turismo, que son la seguridad, el confort y el disfrute. Entonces, De Freitas nos dice que si nosotros podemos evaluar estas 3 facetas que el clima nos ofrece, vamos a poder determinar el nivel de aptitud que tengan estos climas para la actividad turística, que fue en gran medida lo que yo busqué realizar en esta investigación. Para lo cual consideré oportuno emplear el concepto de región, que es un concepto geográfico muy importante para la geografía y que desde el punto de vista de la corriente epistemológica de la nueva geografía, lo que me permitió hacer es operacionalizar el espacio turístico argentino para poder determinar a través de un proceso de clasificación unidades espaciales que presenten en términos relativos unas características generales con respecto al confort climático turístico. Como les comentaba, mi espacio de estudio es la Argentina. Es un espacio sumamente heterogéneo y complejo, pero para los fines de esta presentación consideré oportuno caracterizarlo a partir de estos 3 ejes. Por un lado, el turismo como actividad económica, las características que ofrece como medio físico y también la gestión turística a nivel nacional. Con respecto a la importancia que el turismo tiene actualmente para la Argentina, se trata del 4º complejo exportador y representa el 7% con respecto a las exportaciones de bienes y servicios. A su vez, a partir del turismo internacional, tiene una contribución positiva en términos económicos por el efecto multiplicador del gasto, ya que el ingreso o la inyección de divisas en la economía tiene un efecto de derrame en otros sectores que no necesariamente están directamente vinculados con el turismo. El turismo internacional también tiene una estacionalidad, concentrándose fundamentalmente entre el 4º y el primer trimestre del año, y también en relación con el operativo de la encuesta de viajes de los hogares que realiza el INDEC,
se identifica que los argentinos que viajamos por Argentina tendemos a elegir aquellos destinos que se encuentran en la región norte y en la región Patagonia. ¿Y por qué viajamos? Por motivo de ocio, usar nuestras vacaciones, así como también hacer nuestra visita a familiares y amigos. Con respecto a las características que la Argentina tiene en términos de medio físico, nos encontramos con un país cuya extensión latitudinal es muy marcada, lo cual nos abre el juego a un desarrollo climático bastante diferencial. Allí en la figura lo que se observa son los diferentes climas que emergen de la clasificación climática de Köppen. También en términos de relieve ofrece las distintas formas de las tierras emergidas y en términos de biodiversidad es uno de los países del mundo con mayor cantidad de ecorregiones. En este sentido, la Argentina, desde el punto de vista de los recursos naturales, nos ofrece una gran variedad de potenciales recursos turísticos, que para poder luego hablar de atractivos y de destinos turísticos en particular, deberán de acompañarse de una correcta infraestructura, desarrollo de la planta turística y una profesionalización de sus recursos humanos. Por último, me parece importante indicar que si hoy la actividad turística tiene la relevancia que tiene, y justamente hoy hablamos del binomio clima y turismo, es porque ha habido un proceso de desarrollo de gestión turística para el cual me basé en la periodización realizada por Schenker, quien habla de 3 grandes etapas. Por un lado, la etapa inicial es aquella en la cual la actividad turística comenzó a presentarse en el país como una estrategia de crecimiento frente al agotamiento del modelo agroexportador. De modo que fue necesario empezar a dinamizar las colectividades internas a partir del ferrocarril y también hacer un desarrollo del alojamiento. En la segunda etapa, el turismo pasa a empezar a interpretarse como un derecho, todo ello en el marco de un contexto sociohistórico mucho mayor, y entonces empieza a desarrollarse el turismo masivo de la mano de la modalidad del turismo de sol y playa, de modo que Mar del Plata pasa de ser un destino consumido por la aristocracia a ser un destino de los trabajadores. Y en este momento también nos encontramos con que surgen Río Tercero y Chapadmalal como 2 grandes destinos en relación con el turismo social. La tercera etapa, que va desde el 76 al presente, se encuentra desarrollada a partir de distintos acontecimientos, entre ellos el proceso de la dictadura, que naturalmente llevó a un repliegue de la actividad turística y los posteriores inconvenientes en relación con el regreso a la democracia también generaron algunas dificultades para el desarrollo de la actividad, pero sin embargo, a medida que comenzó a avanzar el tiempo, y de la mano del paradigma de la sustentabilidad también surgieron productos turísticos alternativos y a partir del 2001, que también el país sufre una de sus últimas crisis más profundas, el Estado se constituye como un actor clave en la configuración del turismo como una política pública y también como una estrategia para el desarrollo nacional. En relación con los aspectos metodológicos de esta investigación, se desarrolló un diseño de carácter cuantitativo no experimental, empleando para ello fuentes primarias y secundarias de datos, y también la escala cartográfica que prima en el desarrollo de esta investigación es chica, ya que justamente se trabaja con el total de la Argentina. Con respecto a las fuentes de información, los datos primarios son asociados a la percepción de la demanda turística potencial del país con respecto a las consideraciones que tienen sobre el clima al momento de planificar un viaje. Las mismas se obtuvieron de una encuesta desarrollada en línea, aplicando la técnica del cuestionario. Por su parte, con respecto a lo que se trata de datos secundarios, se emplearon aquellos de carácter climático, meteorológico y datos grillados. Los datos climáticos se emplearon en términos mensuales para 69 estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Estas 69 se eligieron sobre las 125 que actualmente constituyen la red, debido a que eran las únicas que brindaban la cantidad de información necesaria para el tiempo disponible, para el tiempo utilizado en este estudio, que fue desde 1981 al 2010. Y también es importante mencionar que estos datos climáticos, justamente como constituyen una estadística y un documento climático, previamente son normalizados por el Servicio Meteorológico, que obtiene los datos en términos meteorológicos para cada estación. Los datos meteorológicos que se obtuvieron se solicitaron para el periodo 2001-2010, descargados de la web de Meteomans, en resolución diaria y horaria para determinados destinos turísticos del país que justamente se seleccionaron para hacer análisis a escala local. Y por último, los datos grillados globales se emplearon para la elaboración de cartografía que reflejara
climatología sinóptica del país y nos permitirá tener un mayor nivel de comprensión sobre el comportamiento que tienen los índices climático-turísticos empleados. En esta figura lo que se observa a través de los cuadraditos de color verde son justamente estas 69 estaciones meteorológicas que se emplearon y que evidencian que tienen una cobertura relativamente homogénea dentro de todo el país, justamente para el cálculo de los índices. En relación con los principales métodos y técnicas empleados, se apeló al análisis de contenido documental, también se aplicó la encuesta a partir del uso de un cuestionario, utilizando la herramienta de formularios que ofrece Google y que se difundió a través de diferentes canales de información. También se aplicaron estadísticos descriptivos y correlacionales para posteriori construir un modelo de regresión logística binaria. Se realizó el cálculo del Tourist Climate Index, que es el primer índice climático turístico en la literatura, desarrollado por Misovsky en 1985, y el primero que justamente busca conocer o evaluar las diferentes facetas que tiene el clima, cuya resolución se trabajó a nivel anual para el periodo 1981-2010. También se realizó un análisis de clasificación bajo el enfoque de clasificación de regímenes desarrollado por Hanna y otros autores, quienes en ese momento elaboraron todo este desarrollo metodológico para su estudio de regímenes hidrológicos, pero que se consideró oportuno de utilizar en esta investigación y a posteriori van a ver los resultados que fueron relativamente positivos. Así también se elaboró una cartografía particular para establecer las regiones climático-turísticas utilizando el álgebra de mapas y también el método de interpolación de Thiessen. Y por último se calcularon índices bioclimáticos y dos índices climático-turísticos, el Tourist Climate Index y el Holiday Climate Index, en resolución mensual, diaria y horaria para determinados destinos turísticos internacionales de la Argentina. Habiendo desarrollado toda la parte teórico-metodológica, nos adentramos en la segunda parte de esta presentación, que resume los principales resultados del trabajo. Por ello, en primera instancia, voy a contarles cuáles fueron los principales hallazgos de la encuesta que se realizó, justamente para primero contextualizar si el binomio clima y turismo para la sociedad en general es relevante y tiene un interés. En este sentido, con respecto a la residencia de los encuestados, el 60% perteneció a la región turística de Buenos Aires, lo cual tiene un sentido debido a que la encuesta se generó y comenzó a difundirse en Bahía Blanca, entonces ello explica por qué hay una mayor preponderancia de la muestra que pertenece a esta región. Estas personas viajan o indicaron que viajan porque por motivos de ocio, así como también visitas familiares y amigos y en menor proporción por motivos laborales. Asimismo, se consultó acerca de la frecuencia de viaje, obteniendo que el 32% viaja una vez al año, casi el 30% viaja cada 6 meses, el 23% viaja cada 3 meses y el 14% viaja todos los meses. ¿Y por qué se hizo esta consulta? Justamente para luego validar que las respuestas obtenidas en el resto de la encuesta estaban fundadas en personas que tienen experiencias turístico-recreativas que eventualmente pueden contestar sobre la base de las mismas. Estas personas indicaron que prefieren fundamentalmente los atractivos naturales y también más del 90% elige realizar actividades al aire libre. Entonces allí volvemos a retomar la idea de confort, que cuando realizamos prácticas al aire libre es una variable que entra en juego en términos de la experiencia. Acerca de la consulta, acerca de si consideran al clima como un elemento condicionante al momento de planificar un viaje, obtuve que más del 78% de la muestra contestó afirmativamente, es decir, lo considera, y entre las justificaciones brindadas las resumí en estas 8 categorías. Les condiciona el estado de ánimo, condiciona la experiencia turística que van a tener en el destino, permite planificar las actividades dentro del destino, tienen una preferencia climática, o tienen disgusto por el frío o no prefieren el calor. Tienen también algunas cuestiones vinculadas a la salud y a la seguridad, condicionan la vestimenta y el equipaje a llevar en ese viaje, condicionan la tipología de alojamiento que van a contratar para el viaje en cuestión, y en algunos otros casos también depende del destino. Es decir, hay personas que identificaron que si bien consideran el clima, también ello depende del destino que hayan elegido inicialmente. Más del 80% indicó que se informa sobre las características del clima antes de viajar. Entonces volvemos a reafirmar esta cuestión de que para alguna gran proporción de los visitantes se interesan por este binomio, de una forma o de otra.
También más del 90% se interesa por las condiciones del tiempo meteorológico. Ya que estamos hablando de otra escala temporal en la que yo lo que quiero saber es cómo va a estar cuáles van a ser los elementos climáticos o cómo se van a comportar cuando yo efectivamente esté en ese espacio. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen interés personal, por cuestiones de seguridad, porque van a determinar cuál va a ser el equipaje a llevar, porque van a definir eventualmente si realmente viajan o no, lo cual generalmente tiene una consideración cuando son viajes menos planificados o de distancias más cortas a recorrer. Y también justamente para determinar si tienen que hacer una modificación en los itinerarios turísticos. Con respecto a la consulta acerca de la influencia de los elementos climáticos en la planificación del viaje, el 51% indicó que la misma es moderada, el 36% indicó que es elevada. Por su parte, acerca de la consulta sobre la incidencia del tiempo meteorológico al momento de realizar actividades al aire libre, el 47% indicó que esta influencia es moderada y el 43% que es elevada. Con respecto también a los elementos climáticos que mayor importancia tienen para estos visitantes o para esta demanda turística potencial, indicaron que son la temperatura y la precipitación los más importantes al momento de su toma de decisiones. Si bien se corrieron distintas pruebas de independencia para poder determinar el nivel de asociación entre las mismas, estas pruebas de independencia indicaron que no había relación entre los regresores con el regresando. Por ello se decidió construir un modelo de regresión logística binaria para poder evaluar el conjunto de todos los regresores con respecto al regresando. Y en este caso el regresando es la probabilidad de identificar en el conjunto de personas a alguien que considera el clima en la planificación de su viaje con fines turísticos. Al respecto se obtuvo que las dos variables estadísticamente significativas son la edad de aquellas personas entre 26 a 46 años y también el tipo atractivo, considerando aquellos que se inclinan por los de corte natural. Sabiendo que entonces el binomio clima-turismo revela un interés social para las personas, pasamos a buscar conocer cómo se distribuye el clima como recurso turístico en el país. Para eso es que yo elegí el Tourist Climate Index, que como mencioné hace unos instantes, es el primer índice climático turístico dentro de la literatura específica, ya que me permitía hacer un cálculo para todas las estaciones disponibles con los datos que yo tenía también en ese momento, y es un índice climático turístico que se constituye por diferentes componentes. Por lo que primero les voy a contar cómo se comportan en el espacio cada uno de esos componentes para luego poder llegar al comportamiento final del TCI. Con respecto al índice de confort diurno, este es un índice que busca medir el confort termohidrométrico, ingresando en su entrada la temperatura media máxima y la humedad relativa mínima. Entonces lo que se observa es que gran parte de la Argentina puntúa con los mayores puntajes justamente de este índice, pero los mismos comienzan a degradarse hacia el noreste y hacia el sudoeste. Hacia el noreste se degradan justamente porque hay una combinación de temperaturas máximas muy altas, que se encuentran en el orden de los 28 grados, con humedad relativa mínima que también es bastante elevada, que se encuentra por encima del 70%. Entonces, ¿qué le pasa al cuerpo cuando se encuentra con estas condiciones? Le cuesta liberar ese calor remanente y por lo tanto ese equilibrio homeostático del que hablábamos hace un rato empieza a entrar en tensión. Por su parte, hacia el sudoeste de la Argentina, a medida que incrementa la latitud, disminuye la temperatura y esto genera que las temperaturas medias máximas también vayan degradándose. Entonces, nos encontramos en Neuquén con una temperatura media máxima de 20 grados, pero en el caso de Tierra del Fuego, la misma desciende a 10 grados. Entonces, ello explica por qué los puntajes de este índice son menores. En el índice de confort diario nos encontramos también con que lo que busca determinar es el confort termohidrométrico relacionando temperatura media y humedad relativa media. Acá los máximos absolutos los encontramos en el noreste del país. También es importante regresar a la cuestión de que estamos trabajando sobre valores medios anuales. Entonces, en estos mismos términos nos encontramos con una temperatura media que no es demasiado alta, se encuentra en el orden de los 18 grados, entre 18 y 22 grados, y una humedad relativa que sí se mantiene en el orden del 70%. Entonces, se genera una compensación entre ambos parámetros y por ello esta zona del país es la que alcanza los mayores puntajes, que comienzan a degradarse en sentido latitudinal hasta alcanzar en Tierra del Fuego el puntaje más bajo. ¿Por qué?
porque se genera una combinación de temperatura muy baja, en el orden de los 5 grados, en términos medios anuales, con porcentajes de humedad que son elevados debido a la gran influencia oceánica que tiene esta isla. Entonces, análogamente sería como exponernos a temperaturas muy frías con ropa húmeda. El agua tiene un alto nivel tiene una capacidad calórica alta, es un buen conductor de calor y por ello generaría que empecemos a perder ese calor que el cuerpo sí necesita para mantener su equilibrio ambiental. Con respecto a las precipitaciones, este es un componente que Vysotsky entiende que tiene una relación inversa con el confort. Si aumentan los montos de precipitación, va a disminuir el confort, porque entiende que justamente las personas no tienen tanto agrado de estar expuestos al aire libre y tener la influencia de la lluvia. En el caso del país, nos encontramos con que el extremo noreste de la Argentina alcanza los mínimos puntajes, ya que en términos medios mensuales, la precipitación es de 166 milímetros por mes. Y el autor establece que a partir de 75 milímetros ya los puntajes del índice comienzan a decrecer y los puntajes más elevados se encontrarían entre 0 y 45 milímetros mensuales. Por ello, entonces, a partir también de la circulación atmosférica regional, esta es una zona del país que se ve mucho más afectada por las precipitaciones, que a medida que las masas de aire ya descargan su humedad y siguen avanzando sobre el territorio, se observa claramente cómo van mejorando progresivamente estos puntajes. Incluso el sector de la Argentina que está coloreado con el verde más intenso se inscribe dentro de la diagonal área argentina, que está también dentro de la diagonal área sudamericana, y ello también evidencia una consistencia espacial con estos resultados alcanzados. Con respecto a la heliofanía, es un componente del índice que tiene una relación directa con el confort. A mayor cantidad de horas de sol, aumenta también el confort según la escala que estableció este autor de referencia. En el caso de nuestro país, las medias se encuentran entre 6 y 8 horas, cuando el autor establece un mínimo de 10 horas diarias, ¿sí? Entonces, también esto se explica por el posicionamiento de la Argentina dentro de la zona de las latitudes medias, por lo cual en ninguna zona del país se alcanzan los máximos puntajes y tampoco se observa en ningún espacio un nivel de 0 puntos. Con respecto al viento, también esta es una variable que, al igual que la precipitación, se relaciona de manera inversa con el confort. Si aumenta la velocidad del viento, va a disminuir el confort asociado. No solamente porque se involucra la seguridad, sino también lo podríamos considerar desde el punto de vista térmico, porque ante situaciones de baja temperatura, el viento va a tener un efecto refrigerante sobre nuestra piel, es decir, va a colaborar a que perdamos más rápidamente el calor. En el caso del país, se degrada de manera latitudinal, alcanzando en la zona del sur argentino, en la Patagonia, los menores puntajes debido a la incidencia que tienen los vientos del oeste, que en el caso del hemisferio sur son vientos más intensos que en el hemisferio norte debido a la menor cantidad de masa continental. Habiendo presentado ya todos los componentes que constituyen al DCI, este es el resultado del índice particularmente, en donde, si recuerdan la figura del CID, tiene un comportamiento relativamente semejante, en donde nos encontramos con un corredor diagonal de máximos puntajes que también se van degradando hacia el noreste y hacia el sudeste argentino, pero los componentes que inciden no son las cuestiones de confort termohigrométrico, sino que en el caso del noreste argentino es la precipitación, fundamentalmente lo que incide en este comportamiento, y en el caso del sur hay una combinación entre bajos puntajes de viento con bajos puntajes de confort termohigrométrico en términos medios. Acá lo que se observa en esta figura es la variabilidad de los resultados del TCI para los destinos turísticos de cada una de las regiones. Es importante indicar que hoy la Argentina cuenta con una única regionalización turística, que es la que propone el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable. Una regionalización que responde a diferentes intereses y que contempla en su construcción diferentes dimensiones, pero en las que el clima y el confort climático turístico no están incluidas. Entonces, es una regionalización de base, pero que nos indica que Patagonia y Litoral, que son dos regiones turísticas muy importantes por los destinos internacionales que allí se encuentran, que tienen un alto nivel de variabilidad.
Sabemos que entonces el binomio clima y turismo tiene interés social, sabemos que el clima es un recurso turístico intangible para el país y ahora llegamos a querer hacer una regionalización, que como les indicaba, consideré el aporte que realizaron Hanna y otros autores para el desarrollo de regímenes y el estudio de regímenes hidrológicos, en los que el autor hacen su clasificación sobre la base de determinar la forma y la magnitud de los regímenes. ¿Qué es la forma? Es qué momento del año aparentaría ser el más ideal en términos de confort para el turismo. Y por su parte, la magnitud lo que nos indica es qué variabilidad expresa este índice durante el ciclo anual. Es decir, solamente me puedo apegar a esos meses de la forma o durante el resto del año existe una suerte de cintura en la que también la demanda puede tener en consideración. Si combinamos forma y magnitud, hablamos de clases combinadas que nos van a llevar a posteriori a la elaboración de esta regionalización. Con respecto a la forma, el proceso de clusterización se obtuvieron estas cuatro clases. 3 de las clases, la A, la B y la D, se ajustan al modelo conceptual desarrollado por Scott y McBoyle, que son también dos autores referentes en climatología del turismo y que hicieron un análisis sobre el comportamiento del TCI en diferentes estaciones meteorológicas, en ese caso de Estados Unidos y Canadá, y obtuvieron justamente estas formas. La clase C es la única que no se ajusta a ese modelo conceptual desarrollado por los autores y que se interpreta como un resultado de las características climáticas propias que tiene la Argentina y que se interpretan también como una suerte de deformación del Summer Peak. ¿Qué es una deformación del Summer Peak? Que los momentos más ideales para la práctica del turismo desde el punto de vista del confort se encuentran entre finales de la primavera y comienzos del verano, sin situarse particularmente durante la temporada estival, ya que la misma suele ser demasiado calurosa. La clase A, que es la clase Summer Peak, lo que establece es que el mejor momento se establecería dentro de la temporada estival. La clase B, que es la Winter Peak, expresa exactamente lo opuesto. El mejor momento del año se agruparía aquellas estaciones para las cuales el mejor momento aparece en el invierno. Y por último, la clase de Shoulder Peaks o la clase D nos muestra que los mejores momentos aparecerían en primavera y en otoño. En relación con la magnitud, a partir del uso de diferentes indicadores de magnitud se obtuvieron 3 clases: confort bajo, moderado y elevado. El confort bajo reúne aquellos destinos turísticos cuyo TCI medio anual se encuentra en el orden de los 60 puntos, que si bien es una categoría descriptiva que es buena, sí presenta mucha variabilidad durante el año. Entonces, ¿qué sucede? Los mínimos son muy bajos, en el orden de los 40 puntos, lo cual nos habla de condiciones desde el punto de vista de confort que son marginales. Entonces, por ello es un confort moderado que a su vez, si miramos la forma, luego nos va a indicar que probablemente sea durante solamente esa etapa del año la que sea más confortable desde esta perspectiva que estamos trabajando. El confort moderado habla de aquellos destinos turísticos que se encuentran en el orden de los 75 puntos en términos medios anuales, lo cual habla de condiciones descriptivas muy buenas y cuyo desvío es mínimo. Y por último, en la clase de confort elevado, nos reúne o agrupa aquellos destinos turísticos que tienen un puntaje medio de 80 puntos, lo cual habla de condiciones excelentes a ideales y que su desvío durante el ciclo anual es moderado. Si observan en esta parte, el mínimo de la clase elevada es de aproximadamente 55 a 57 puntos, lo cual habla de condiciones aceptables, y luego los máximos puntajes están en el orden de los 90. Así, entonces, llevando las clases combinadas, aplicando el álgebra de mapas y superponiendo la información y utilizando también el método de interpolación de Thiessen, que lo que nos permite es construir polígonos sobre la base de la distancia euclidiana, entonces llegamos a construir esta regionalización, que lo que se observa es que en la porción norte de la Argentina responde a la forma Winter Peak. La diferenciación de colores indica la forma y la intensidad de los mismos habla de la magnitud. Entonces, el norte del país responde más que nada a la forma del Winter Peak, cuya magnitud comienza a decrecer hacia el este. Después, al sur de la misma, nos encontramos con una suerte de cinturón en sentido oeste-este que responde a la forma Shoulder Peaks, y donde también la magnitud decrece
de elevado a moderado, sin encontrar mínimos puntajes en relación con la magnitud. Luego, en la zona de Buenos Aires, el norte de la Patagonia y el sur de Mendoza, aparece esta nueva clase que es la transicional, en donde también hay variación con respecto a la magnitud. Y por último, el sur del país responde a la forma Winter Peak, Summer Peak, en donde claramente el mejor momento para su visita sería la temporada estival, pero con niveles de confort relativamente bajos. En este sentido, entonces, con respecto a la forma, se observa una constancia temporoespacial, mientras que no así sucede para el caso de la magnitud. No se ha observado un patrón de comportamiento espacial específico y, por consecuencia, los cuidados. Recién se cortó, así que no. Es decir, que tú me estás compartiendo, ¿no? Sí. sí, sí. Qué veo, que no sé. ¿Nos escuchan? A ver si alguien está conectado a la reunión. Sí, ahora sí. Perfecto, Estaba un poco trabado. está bien. Gracias. Continúo ahí. Bien, la última parte de esta presentación de resultados incluye un estudio realizado sobre el binomio a escala local, en el que trabajé sobre 3 destinos turísticos internacionales. Estos son Salta, El Calafate y Puerto Iguazú. En estos gráficos de torta lo que se resume es justamente la afluencia de los turistas internacionales, basándome para su construcción en la encuesta de ocupación hotelera, que también es un operativo turístico que realiza el ENDEL, y es en el único en el que se puede identificar para cada ciudad justamente la afluencia de estas personas, de demanda turística nacional y demanda turística internacional. En el documento o en el manuscrito lo que utilicé fue la información en resolución mensual, diaria y horaria, pero para los fines de esta presentación y para tener una congruencia con todo el desarrollo anterior que resume fundamentalmente datos a nivel mensual y anual, solamente les voy a contar los resultados a nivel mensual. Como les mencionaba, utilicé tanto índices bioclimáticos que hablan del confort fisiológico e índices climático-turísticos, que integran las 3 facetas de confort. Y utilicé no solamente el TCI, sino como mencionaba anteriormente, utilicé el Holiday Climate Index, que es un índice que surgió inicialmente en una tesis de maestría y que luego todo el equipo de investigación de la Universidad de Waterloo continuó con su desarrollo y también hubieron algunos ajustes y perfeccionamientos para diferentes modalidades turísticas. Yo en este caso utilicé el Holiday Climate Index Urban, justamente porque me trabajo con ciudades y no con espacios destinos litorales. Bien, con respecto a este calendario, que me pareció que era una forma fácil de poder interpretar los resultados de estos índices, se observa que el segundo y tercer trimestre del año para Salta, desde el punto de vista fisiológico, son los más agradables y que si bien la temporada estival puede generar algún tipo de tensión en términos térmicos, no resulta imposible para el desarrollo de la actividad o para la exposición de estas personas al aire libre. Desde el punto de vista climático-turístico, también la mayoría de los meses del año son sumamente confortables, con algún nivel de tensión durante la temporada estival que también puede ser fácilmente corregible o puede ser un momento del año que atraiga a aquellas personas que no tienen ningún tipo de preferencia climática. En esta filmina se sintetiza lo que les mencionaba yo recién con respecto al comportamiento general en el destino. En el caso de Puerto Iguazú, vemos una congruencia con respecto al confort fisiológico climático-turístico. Durante los meses de la temporada estival vamos a tener una tensión directamente por calor. Tanto, no solamente por el calor, sino también las precipitaciones van a tener su incidencia con respecto al confort en general. Y en el caso del confort climático-turístico, aparece el tercer trimestre como el trimestre estrella, pero durante el resto del año también no habría condicionamientos o situaciones de peligrosidad para el desarrollo de la actividad turística.
En este sentido, decimos que Puerto Iguazú evidencia una clara debilidad con respecto a su faceta térmica y en la temporada alta es importante mencionar, esto sí lo quiero decir, es importante mencionar en el caso de Puerto Iguazú, la temporada estival es la temporada alta, ya que justamente atrae fundamentalmente a flujos de turismo internacional. Entonces allí es donde vuelve a tener interés esta importancia de conocer cómo se comporta el confort y poder comunicarlo justamente para que esos visitantes sepan tal vez qué elementos llevar o cómo protegerse. Finalmente, para el caso del Calafate, desde el punto de vista fisiológico, nos encontramos con que el tercer trimestre del año va a ser aquel en el cual las personas tengan algún tipo de estrés por frío, por lo cual aquellas personas que no tengan un gusto por este tipo de clima sería el menos ideal para que se expongan a él. Sin embargo, no es un determinante. Siempre nos basamos sobre la base de condicionamientos y no de determinación, ya que esto también se puede corregir a través del uso de vestimenta adecuada, que hoy sabemos existe tecnología en términos de indumentaria que nos puede proteger de las condiciones del ambiente. Y desde el punto de vista climático-turístico, si bien la temporada estival, que también es la temporada alta de este destino, es la más adecuada, en el resto del año también aparecen situaciones de neutralidad o de aceptabilidad que también podrían atraer a flujos de turismo que quieran conocer este destino, pero que tampoco están dispuestos a hacer erogaciones de dinero tan elevadas. Entonces se puede jugar con algún tipo de estrategia de precios justamente para este grupo de demandas, que si no nos olvidamos también, las personas de entre 25 y 46 años son las que evidencian un mayor nivel de consideración del clima. Entonces, para ese tipo de grupos de demanda, quizás también se puede generar algún tipo de estrategia que resulte atractiva. En términos sintéticos, para finalizar la presentación de esta parte de la exposición, los índices climático-turísticos a nivel de destino ofrecen información que es relevante para la toma de decisiones en el momento de la planificación del viaje. Así como, por su parte, los índices bioclimáticos nos ofrecen información acerca de cómo se comporta el confort durante los diferentes meses y también podemos calcular en resolución diaria y horaria. Entonces, ello también brinda aún más información disponible para poder determinar qué actividades vamos a hacer en los diferentes momentos del día, según el nivel de exposición que yo tenga a algún nivel de tensión o de estrés. Y por último, también, si bien en esta parte de la presentación no lo incluí como un resultado, sí quiero mencionar que es el esquema de información climática para el turismo, el cual es una gráfica que desarrolló Max Aramis y su grupo de investigación, que me resulta una gráfica sumamente fácil de interpretar. Yo en el documento escrito lo desarrollé para todos los destinos estudiados en resolución diaria, utilizando el Holiday Climate Index, que es un índice que lo puedo calcular en términos diarios. Entonces, en esta rampa de color lo que se puede visualizar es para cada uno de los días de cada mes del año cuál es el comportamiento y cómo ranquea los diferentes componentes. Si yo le explico a un usuario no especializado cómo lo tiene que interpretar y también le ofrezco el desagregado por componente, si hay alguien que solamente se considera como más importante la precipitación, quizás solamente viendo esa línea es fácil para poder determinar si quiere o no viajar en determinado mes del año. Por último, llegamos a la etapa de los lineamientos estratégicos y las conclusiones. Sí, yo hablo del binomio clima y turismo y digo que a nivel académico hay pocos desarrollos y también estoy mencionando todas las bondades que tiene en términos de planificación, pero esto yo no lo llevo a quienes realmente toman decisiones, difícilmente podré tener resultados positivos. Por lo cual, en primera instancia, hablo de la importancia de hacer una sensibilización de quienes toman las decisiones, haciendo talleres de capacitación en los distintos niveles de toma de decisiones, municipal, provincial y nacional, en las personas que realmente están trabajando en el tema, para que justamente, si yo ignoro algo, no lo puedo considerar. Si lo empiezo a hacer visible, probablemente, o tal vez empiece a tener algún tipo de importancia o incidencia en la agenda pública. En este sentido, también no solamente me quedo con los actores que toman decisiones en un destino, sino también tengo que contemplar a quienes ofrecen servicios en ese destino que también hacen al funcionamiento de la actividad turística. En este sentido, considero importante
salir también de los muros de la universidad y empezar a trabajar con talleres de extensión que me permitan a mí tener contacto con estas personas que ofrecen servicios turísticos para contarles cómo es el clima del lugar en el que ellos trabajan, si hay fenómenos meteorológicos extremos que deban considerar, cómo es la marcha del confort en términos diarios y qué pueden hacer si trabajan con grupos de demanda de niños, de familias o de personas de adultos mayores que pueden tener enfermedades preexistentes y que pueden estar expuestos a algún grado de peligrosidad. Al mismo tiempo, si reúno las dos partes y empiezo a considerar que el clima es un recurso turístico intangible y se puede desarrollar como una ventaja competitiva, puedo pensar en fomentar un diálogo intersectorial para empezar a incluirlo en una estrategia de promoción de destino como en el mercado internacional. Argentina es un destino internacional, pero todavía está en vías de continuar consolidándose y mejorando su posicionamiento. Y quizás el clima en este sentido nos puede ayudar a este fin. En lo que respecta a los destinos de nivel local, en cada uno de los casos se obtuvieron diferentes conclusiones, lo cual nuevamente vuelve a generarnos esta importancia de hacer relaciones interescalares para no solamente quedarnos con qué pasa a nivel macro, sino también empezar a profundizar y tomar decisiones según el contexto que nos ofrece cada lugar. En el caso de Salta veíamos que su confort es estable durante todo el año y ello también se puede integrar en la estrategia de comunicación del destino, lo cual actualmente no sucede porque en la web de Salta como destino aparecen datos de temperatura, de humedad, de viento, y también el usuario no especializado no necesariamente tiene que conocer si eso es bueno o malo o qué injerencia tiene sobre sí mismo y su organismo. En el caso de Puerto Iguazú, como mencionaba, la temporada alta del destino es la menos confortable. Entonces, allí tenemos una oportunidad de empezar a hacer una comunicación más asertiva e incluso tal vez la posibilidad de analizar e instalar un semáforo dentro del Parque Nacional Iguazú, que es el espacio del destino más frecuentado, justamente para alertar a las personas de qué hacer frente a las exposiciones a la radiación, que también es peligroso. Y por último, en el caso de Calafate, también sería interesante hacer un estudio de representación sobre las consideraciones que tiene la demanda potencial con respecto a ese destino, fundamentalmente en los meses que no responden a la temporada estival, e identificar potencialidades de desarrollar más mercado en las estaciones bajas y medias. Sobre la base también de un estudio realizado por Ruti y otros autores, Michelle Ruti es referente también de la Universidad de Waterloo y ha trabajado muchísimo en climatología del turismo. Entonces ella, en un trabajo sobre la problematización, sobre cuánto se está estudiando sobre el binomio clima y turismo, presenta estos interrogantes que me parecieron importantes recuperar, que son cómo se preparan, observan, predicen y responden los actores del sector ante las condiciones meteorológicas y climáticas, si se interesan en la búsqueda de información sobre los fenómenos meteorológicos que suceden en los destinos, dónde y cuándo recopilan esa información, en dónde es muy importante, porque puede suceder de que terminen en sitios que no sean necesariamente confiables, y también pensar de qué manera yo puedo transformar esta información académica y estructurada a personas que no tienen conocimiento del tema y necesitan saberlo. Entonces, estas también son algunos disparadores para también repensar todos los lineamientos estratégicos anteriores y realizar cosas que sean útiles en la toma efectiva de decisiones. Por último, lineamiento estratégico, todo lo que mencioné hasta ahora son lineamientos estratégicos orientados a la oferta turística, pero también es importante la demanda, porque yo identifiqué que a las personas que viajan les interesa el clima. Entonces, se me ocurrió que puede ser interesante el desarrollo integral de una aplicación móvil, entendiendo que hoy la tecnología es transversal a todo lo que hacemos y que generalmente a través del celular no solamente contratamos los servicios turísticos, los pagamos, sino que también podemos hacer una buena planificación sobre la base de esta información. Tal vez es ambicioso, pero pienso que puede llegar a integrarse con la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional para que no solamente esté resumida la información sobre qué hacer, cuándo hacerlo, cuáles son las recomendaciones a tener en consideración, sino también vincularlo con los sistemas de alerta temprana. Hoy en Bahía Blanca sabemos más que nunca que este tipo de cuestiones es importante y si las llevamos a destinos turísticos donde la población turística es muy alta, claramente debería de existir algún tipo de asociación entre toda esta información. Llegando a las conclusiones, puedo concluir de que
clima es un recurso turístico intangible para el país, comprobando la hipótesis 1, donde las condiciones medias en términos anuales es de 73 puntos, y esto justamente es un elemento que podemos utilizar como ventaja competitiva a nivel país. Pero también es importante destacar que las regiones de esta regionalización a la que yo llegué no coinciden necesariamente con las regiones turísticas sobre las cuales hoy se toman las decisiones. Entonces, pensar en algún momento de tal vez lograr la inclusión de esta dimensión dentro de la dimensión ambiental del FES para empezar a que ello tenga importancia. Asimismo, el estudio del binomio clima y turismo revela interés social, comprobando así también la hipótesis 2 y estableciendo que son la edad y el tipo de atractivo hoy las dos variables que evidenciarían un mayor nivel de relación con todo lo estudiado. Aunque también se abre aquí una gran oportunidad de trabajo con respecto a qué es lo que sucede cuando yo esta encuesta la pueda aplicar in situ en diferentes destinos para demanda turística. Sin más, les agradezco mucho su atención. Bueno, gracias Ariana por tu exposición. Ahora vamos a dar un tiempo a los jurados para que hagan sus preguntas. ¿Sí? Y Ariana va a ir contestando a las preguntas. Bueno, empezamos con el doctor Martínez Ibarra. Lo escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes. Yo tenía anotadas una serie de cuestiones sobre la presentación. Bueno, antes de nada, también me gustaría dar las gracias, ¿no?, por la invitación para formar parte de este jurado. No sé, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Pues me gustaría dar las gracias al Departamento de Geografía y de Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, enhorabuena por la presentación, Ariadna, Tanana. A mí me parece que, bueno, que se ha abordado un tema de interés científico y social, ¿no? Pues particularmente para la comunidad investigadora y profesional preocupada por la temática del binomio clima-turismo, ¿no? Y más aún ahí en Argentina, ¿no?, donde no se ha trabajado, como ha comentado la propia doctoranda, esta temática, ¿no? Me parece que la presentación pues ha seguido una secuencia, una estructura lógica, ¿no?, al igual que la tesis doctoral, donde pues, se ha hecho una profunda revisión bibliográfica y se ha atendido pues, a los autores más representativos en la temática de clima y turismo, ¿no?, por algunos que ha citado ya la propia doctoranda a lo largo de su presentación, otros como por ejemplo Besancenot, Mazaraki, Hamelin, en fin, una serie de autores que son referentes, Gómez Martín aquí en España, ¿no?, de la Universidad de la autora María Belén Gómez Martín de la Universidad de Barcelona, y además ha marcado, ¿no?, los hitos que se han ido desarrollando a lo largo de las etapas de desarrollo de la climatología turística en su tesis doctoral, ¿no?, así como pues también ha realizado aportaciones específicas, ¿no?, para las cuestiones que se han ido abordando, ¿no?, ya hemos dicho, de manera pues no profusa allí en el ámbito objeto de estudio, ¿no? Se estudian, pues a lo largo de la tesis se han estudiado, ¿no?, las diversas propuestas realizadas sobre confort térmico, con sus diferentes enfoques teóricos, el papel que ha tenido, ¿no?, el clima en la práctica turística. Se ha atendido también a cómo las distintas facetas atmosféricas traducidas en términos de Besancenot, ¿no?, pues en seguridad, disfrute y condiciones propicias para el desarrollo de la actividad turística pues pueden afectar, ¿no?, como ha dicho la doctoranda, pues limitando, ¿no?, ciertas actividades turísticas. Ya se sabe que cuando se atendió a este tipo de consideraciones, pues se abordan dos tipos de actividades, unas que son dependientes y otras que son sensibles al clima, ¿no?, e incluso algunas otras actividades que puede que no estén sujetas al marco atmosférico, ¿no? También me gustaría destacar las fuentes de datos que ha utilizado la doctoranda, ¿no?, porque sobre todo me gustaría resaltar que no solo se han utilizado aquellas que
que ha podido acceder del Servicio Meteorológico Argentino, sino que también se han empleado, ¿no?, los modelos basados en reanálisis ofrecidos por la NOAA. Ha aplicado una técnica la técnica de la encuesta también, que suele ser habitual en el uso, ¿no?, de la climatología turística, y en este sentido me gustaría resaltar porque ha utilizado un amplio muestreo, y en este sentido pues le ha permitido, ¿no?, aportar avances en climatología turística pues a nivel internacional, no solo para el ámbito objeto de estudio. Me gustaría también subrayar pues, que le ha dado también una vertiente geográfica a su análisis, ¿no?, pues considerando como marco referencial a la región, y aparte también porque ha considerado establecer esa regionalización pues desde un punto de vista biofísico, partiendo desde el punto de vista biofísico, y luego cómo la ha ido encarrilando en términos de la climatología turística, ¿no? Sin duda, bueno, sin duda no, pero desde mi punto de vista yo creo que el capítulo donde se han desarrollado mayores aportaciones de su tesis es en el capítulo número 6, sobre todo por ese amplio muestreo que ha utilizado la autora a la hora de diseñar las encuestas, ¿no? Me gustaría también resaltar, ¿no?, como hemos podido ver también en la presentación, ¿no?, la calidad del aparato gráfico que realiza en la tesis doctoral, y así como en las figuras que ha presentado y en la misma presentación del PowerPoint, que hemos visto que ha sido una presentación bastante clara, muy bien organizada. También me ha resultado interesante, ¿no?, una de sus aportaciones que yo considero más interesantes es la utilización, ¿no?, de valores estandarizados y cómo los ha entrelazado con los modelos de potencial climático turístico, ¿no?, estacional. Hemos visto pues las diferentes propuestas, como incluso pues destacaría que hay una de ellas, ¿no?, como ha destacado la propia doctoranda, que no se ajusta o que podría ser un régimen de transición, ¿no?, entre el pico estival y el régimen de distribución bimodal. También ha analizado, que también me parece muy interesante, pues cuando uno atiende al potencial climático turístico, ver también el coeficiente de variación, ¿no?, como la variabilidad de cómo se presenta el potencial climático turístico, porque es muy interesante, ¿no?, sobre todo pues si tenemos valores elevados de potencial y hay una elevada variabilidad, ¿no?, si se conjugan esos dos parámetros. Ha utilizado pues bastantes índices de confort, como el TH, bueno, los ha ido enumerando, el THI, el índice del complejo termoanemométrico, otros ya más recientes, ¿no?, como quizás la temperatura efectiva. En fin, pues que también me gustaría resaltar, ¿no?, que además de utilizar el índice de Minkowski del 85, ¿no?, pues que también lo ha acompañado con el HCI, que es un índice ya mucho más reciente y donde se han actualizado pues esas propuestas de uno de los pioneros en climatología turística, ¿no? También destacaría, ¿no?, sobre todo pues en la presentación, las últimas propuestas que ha realizado, ¿no?, porque promueve, ¿no?, la aplicación de sus hallazgos en cuestiones concretas y que buscan un avance, ¿no?, pues para la sociedad y también para el sector público-privado, ¿no? Más cuestiones que yo tenía aquí anotadas, pues yo tenía también algunas propuestas o proposiciones, más que preguntas, yo tenía propuestas o proposiciones de cara al futuro, ¿no? Aunque algunas de ellas ya la ha matizado en la presentación la propia doctoranda. Por ejemplo, yo estimaría oportuno considerar referencias, pues sobre todo de la segunda mitad del siglo XXI, me refiero a referencias bibliográficas. Incluso pues de cara al futuro, pues también si quiere hacer alguna publicación en revistas científicas, pues también sería interesante, ¿no?, realizar alguna tabla síntesis sobre las aportaciones que se han ido evidenciando en el área de conocimiento de la climatología turística por temáticas específicas, ¿no? Sobre todo pues durante los últimos años, que dada la influencia del cambio climático, bueno, del cambio climático, ¿no?, las
publicaciones en esta rama de conocimiento, pues ya a inicios del siglo XXI entre comillas, se dispararon, ¿no? También otra de las propuestas que yo tengo aquí anotadas es que quizás sería conveniente desarrollar una tabla donde se indicaran los umbrales asociados para las variables que marcan el confort climático y quizás también sería oportuno desarrollar ampliar el desarrollo en la descripción de algunas de las técnicas que se han utilizado a lo largo de la tesis, ¿no? Sí que es cierto que en el punto 3.2 de la tesis de índices bioclimáticos, pues ya se detallan umbrales y fórmulas, ¿no? Más cuestiones que tengo aquí anotadas es, bueno, en el punto 2.3, que creo que faltan algunas referencias para sostener las ideas que se expresan. Me refiero a citas bibliográficas. Luego yo tengo también como sugerencias anotadas para el caso del capítulo 3, pues si fuese necesario, si la autora lo cree, bueno, la doctoranda si lo estima oportuno, ¿no? Aplicar técnicas de homogeneización a los datos climáticos. También es cierto que la propia doctoranda a lo largo de su exposición pues lleva a cabo un cierto control de los datos, ¿no? Pero siempre habitualmente se suele realizar una homogeneización de datos o al menos utilizar test de homogeneidad para ver si existen discontinuidades, pues, algunos errores, algunos posibles errores que puedan contener los datos. Yo también quizás hubiese utilizado a lo mejor algunos índices más recientes. Sí que es cierto que la autora no solo utiliza el TCI del 85, sino que utiliza el HCI también, que es un índice, pues como ella misma ha comentado, y como he expresado anteriormente, un índice mucho más actual. En el tema por ejemplo, en el tema del confort térmico, en el capítulo 9, quizás también podría ser interesante aplicar un índice pues que ha sido muy utilizado en climatología turística, asociado a Mazarakis, ¿no? Que es uno de los referentes en confort térmico a nivel internacional, con el desarrollo de la aplicación Rayman, por ejemplo, que te permite calcular un índice de confort térmico muy completo que integra todas las variables que determinan la sensación que tiene una persona, pues incluyendo no solo la humedad, la temperatura, el viento, sino incluso también la vestimenta, que usted la ha nombrado y me parece también muy interesante, pues como una medida de adaptación, ¿no? Si tenemos condiciones, por ejemplo, demasiado frías, ¿no? Y en definitiva, pues quizás sería interesante aplicar la temperatura fisiológica equivalente, ¿no? Como índice de confort climático al ámbito objeto de estudio. Y esta es otra propuesta también que yo tenía, más que preguntas, ¿no? Pues quizás también puede ser interesante, ya que al final le ha dedicado un espacio a los servicios climáticos, pues desarrollar, ¿no? Aunque sea de modo inicial, una revisión internacional de las distintas propuestas vinculadas con la climatología turística que se han promovido en un tema que es de desarrollo, pues, bueno, que tiene mucho interés en climatología últimamente, que es el de los servicios climáticos, ¿no? En definitiva, hacer una revisión de propuestas en este sentido. La doctorando también ha prestado atención, ¿no? En cómo se muestra la información climática en distintos servicios, ¿no? Y que puede ser utilizada por el turista. Yo creo que aquí hay en general, ¿no? Aunque ha habido un avance, creo que todavía existen bastantes deficiencias, ¿no? Yo creo que una cuestión muy sencilla, pues, sería mostrar cómo se presenta una jornada simplemente para cada tipo de actividad turística en función del segmento de demanda, pues simplemente escalándola entre 0 y 10 en función de su actitud. Eso sería pues bastante interesante. Sí que hay algunas empresas privadas que ya utilizan hace años este tipo de estrategias, ¿no? Pues para practicar surf, para ir
para practicar turismo de sol y playa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que los servicios meteorológicos así estatales, pues creo que aún podrían mejorar en este sentido. Ya hace bastante tiempo, por ejemplo, el Servicio Meteorológico Italiano, hace bastante tiempo, me refiero pues ahora 20 años o más, pues mostraba la información meteorológica de una forma muy interesante, en el sentido que tenía en cuenta el CLO, que es el poder aislante de la ropa, y entonces te mostraba para un día concreto pues qué vestimenta tenían que llevar las personas, ¿no? Pues en este sentido creo que se puede hacer una revisión tanto a nivel bibliográfica como quizás de los diferentes organismos que tengan una importancia relevante a nivel de Estado, para ver cómo está ese tema, si se ha avanzado, hasta qué punto, ¿no? se ha llegado a avanzar en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ya pues una valoración general de la tesis, pues yo creo que la tesis presenta, ya lo hemos visto también en la presentación, un rigor técnico y metodológico, tanto en la exposición como en la tesis en sí, la exposición de los resultados, ¿no? Pues se ha mostrado de manera muy clara. Ya hemos visto también que ha desarrollado una cartografía muy inteligible. Ya lo he dicho también antes, pues los gráficos también son muy interesantes, algunos de los que ha presentado aquí en la exposición. Y en definitiva, yo creo que, bueno, yo no sé si esto es costumbre de denunciarlo allí, pero yo creo que la tesis pues presentada, ¿no? Yo creo que cubre los requisitos sobradamente, ¿no? Para optar al título de doctora en geografía por la Universidad del Sur en Bahía Blanca, ¿no? Y nada, ya para acabar, y por ser así escueto en los comentarios que he realizado, pues de nuevo darle la enhorabuena a la doctoranda y a las directoras de la tesis doctoral. Muchas gracias. Gracias a vos, Emilia, por tu devolución. Bueno, muchas gracias, doctor Martínez Ibarra. Ahora vamos a escuchar las preguntas de la doctora Troncos. Adelante. Hola, buenas tardes. Hola Ariadna, gracias por la exposición. Gracias a la universidad también por hacerme partícipe en esta instancia, en este evento académico. Bueno, acá yo tengo anotadas algunas cuestiones para comentar en este momento. Bueno, mis comentarios tienen más que ver con los temas a los que yo me dedico, ¿no? Que están más vinculados con el tema del turismo, el trabajo desde la geografía humana específicamente. Eh, Esos son los puntos de partida que organizan los comentarios que voy a hacer. En principio me interesa destacar el trabajo en sí de la tesis, el escrito que se entregó. Me parece que es un trabajo que está marcado por una redacción muy clara y muy ordenada. Y también el texto está bien organizado, ¿no? En las partes que lo componen y cómo se van desarrollando los temas que contiene cada uno de los capítulos o cada una de estas partes. Creo que otra de las cuestiones que también se han mencionado acá tienen que ver con la originalidad del trabajo que se ha realizado, ¿no? Esta idea de que, bueno, es un tema y es una aproximación a este tema que no tiene antecedentes en la Argentina. Eso me parece que es valioso y es algo que de alguna forma se pide para una tesis de doctorado, ¿no? Creo que también el trabajo da cuenta de un manejo de la literatura especializada en estos temas, y también en los desarrollos metodológicos que van acompañando a esa literatura, ¿no? Específicamente estos estudios enmarcados en la climatología del turismo. Y vinculado con esto, creo que lo que tiene la tesis de interesante también es la explicitación de todos estos aspectos metodológicos de este trabajo que fue realizado. O sea, la metodología está explicada, está explicitada, aparece como
una parte fundamental del mismo cuerpo del texto, ¿no? También me parece interesante que la tesis, si bien es un trabajo de investigación, en el sentido, digamos, más estricto, tiene un apartado, tiene un interés por hacer recomendaciones, ¿no? Más allá del trabajo de investigación, aparece este interés por aportes, por ofrecer elementos de utilidad, eh, que como decía Ariadna, pasan a establecer un vínculo por fuera de la universidad. Entonces me parece que, digamos, estas cuestiones hay que destacarlas y me interesaba destacarlas en esta instancia. Creo además que la exposición oral fue muy clara, que, digamos, de manera sintética se presentó lo que se trabajó en la tesis, que bueno, que es extensa y tiene mucha información, de alguna forma apareció en este poco tiempo del que se dispone para hacer la presentación oral, apareció todo eso de manera clara. Después hay algunas observaciones sobre el trabajo, que bueno, yo ya lo había adelantado en el dictamen que habíamos tenido que entregar, que tienen que ver con algunas reflexiones que me han generado el tema y el enfoque, ¿no? La tesis aparece planteada con este esquema interpretativo en base a estas dos esferas vinculadas, ¿no? Este binomio, que también remite a discusiones que han tenido una historia larga en la disciplina, ¿no? En la geografía, estas discusiones que vinculan la esfera más natural, la esfera más humana y social. Em, Acá en esta propuesta en particular está mucho más orientado, mucho más mirado este vínculo a partir de dinámicas naturales, ¿no? Estos dos términos no tienen la misma fuerza en el esquema interpretativo. Y eso también ha sido ha sido objeto de algunas objeciones, algunos cuestionamientos en la disciplina. Entonces yo había, digamos, sugerido la incorporación de alguna reflexión al respecto en la tesis, que eso ya fue incorporado en el escrito. Después, bueno, no sé si Ariadna querés agregar o referir algo más respecto de esto, ¿no? Pero ¿por qué señalé también estas cuestiones o por qué me detuve en estos aspectos? Porque yo veía que en el trabajo eh, aparecía como un punto de partida incluso conceptual, el turismo definido como una práctica social y como una actividad económica, ¿no? Se traía, digamos, todas esas dimensiones más sociales del turismo que forman parte de este binomio también, se las traía como puntos de partida conceptuales, como una forma, digamos, de pensar el turismo en esos términos. Eh, pero después, justamente, aparecían mucho más las dinámicas naturales, o aparecían estas dinámicas naturales con mucha más presencia en el análisis que se hacía, que esto va a tener que ver también con me parece que con las características del propio campo de estudios de la climatología del turismo, ¿no? Que tiene por ahí esa forma de aproximación a este tema. Eh, entonces, yo me preguntaba si valía la pena pensar el turismo como una práctica social y traer toda esa discusión cuando después no encaminaba un análisis en ese sentido, ¿no? El turismo y los aspectos más sociales asociados al turismo quedaban más subsumidos respecto de un análisis que ponía el foco en otras cuestiones, en dinámicas más naturales. Que entiendo también por lo que se trabajaba en la propia tesis o por lo que se señalaba, que este campo de la climatología del turismo tiene interés en incorporar otras dimensiones, más allá de las que están trabajando, ¿no? Como un campo reciente, como un campo relativamente nuevo, aspira a incorporar otras dimensiones que podrían ser estas que estoy señalando. Pero que en principio, con lo que existe hasta ahora para trabajar y con lo que utilizó la tesis desarrollada de este campo de estudios,
los aspectos sociales quedan un poco más relegados. Entonces, pensaba en eso, si no hay tal vez una contradicción entre fijar como un punto de partida esta idea del turismo como una práctica social para encarar su vínculo con aspectos climáticos, cuando después todas esas dimensiones en las que se puede desagregar esta idea del turismo como una práctica social no van a aparecer en el análisis. Eh, bueno, esto, digamos, como una reflexión que me suscitó la lectura de la tesis y que también bueno, lo había expresado en ese dictamen. Y después hay algunas como, preguntas más puntuales que me surgen, que me han surgido, ¿no? Una tiene que ver con la elección de los destinos turísticos. Los destinos turísticos o localidades que se seleccionan para este análisis más puntual o más local. Eh, Porque en la tesis se decía que eran localidades que se seleccionaban porque eran destinos de turismo internacional y eran representativos de distintos climas del país. Eh, Acá en la presentación que vos hiciste tomaste Salta, Calafate y Iguazú, que sí se pueden pensar como destinos turísticos y destinos de turismo internacional, pero también en la tesis aparecían otros, como San Salvador de Jujuy y La Quiaca, que bueno, tendríamos que ver qué criterio tomamos, pero es más difícil pensarlos como destinos turísticos y especialmente como destinos turísticos internacionales, ¿no? Entonces, ahí también me quedaba la duda respecto de cómo había sido ese procedimiento para elegir estas localidades que se elegían. Y también pensando que, digamos, si bien los que se eligieron son representativos de distintos climas del país, tampoco están todos los climas, ¿no? Y por qué solo algunos, también si ese era el criterio. Em, y después también tenía otra pregunta, porque la encuesta que vos diseñaste estaba más orientada hacia turistas o potenciales turistas nacionales. Y los destinos turísticos que mirás, estos específicos a nivel local, están más pensados como destinos internacionales. ¿Por qué eh, en un caso te orientaste más hacia los turistas nacionales, mirar esa cuestión, turismo nacional, y por otro lado, elegiste los destinos internacionales? Este, por eso era lo que tenía para compartir en esta instancia. Gracias nuevamente por la exposición y por el trabajo dedicado que hiciste vos y tus directoras para con esta tesis. Gracias, Claudia. Primero por tu dictamen, la exposición de las reflexiones a las que me invitaste a realizar también fueron importantes para hacer también un poco esa revisión de por qué había incluido determinados conceptos que, como indicás, luego no tuvieron una trazabilidad o un desarrollo tan profuso, lo cual o sea, lo respondo porque me pareció interesante y realmente me invitaste a volver a repensar en esas cuestiones. La realidad es que yo no quería dejar de hablar del turismo como una práctica social y como una actividad económica que es relevante, en primer lugar, en gran parte porque todo eso se asienta o se fundamenta con mi propia formación de base. Yo, al ser licenciada en turismo y haberme involucrado en un desarrollo de un posgrado en geografía, no formaba parte de mis propios valores el hecho de soslayar que el turismo es una práctica social, como vos bien lo indicás, y que también en tu dictamen, cuando emerge este cuestionamiento acerca de por qué no se hizo un desarrollo más profundo con respecto a la dimensión social del turismo, realmente creo que es la segunda gran parte de crecimiento y evolución de la climatología del turismo particularmente. Como vos también mencionaste, el hecho de que en Argentina no haya nada al respecto y que la climatología del turismo como disciplina científica también sea tan reciente, hizo que
esto me planteara quizás una de las principales dificultades al momento de parar la investigación. Creo que la mayor dificultad que yo tuve fue la de poder ordenar tanta información que había solamente en el plano internacional para poder reorganizarla y determinar cuál era el mejor enfoque teórico-metodológico para abordar lo que yo quería hacer en Argentina. En este sentido, me apegué de alguna manera a lo que ya estaba desarrollado y a los índices y a las propuestas que ha desarrollado hasta el momento la climatología del turismo, pero sí coincido contigo en que es muy necesario que para que esta climatología del turismo como tal y la información que comencemos a brindar a la sociedad sea más útil, probablemente necesite de empezar a considerar estas influencias culturales o estos marcos sociohistóricos en los cuales cada demanda tiene su sitio. Entonces, también incluso esa es un poco mi idea de futuro, de empezar a hacer estos ajustes en lo que existe en la literatura internacional sobre la base de demanda turística internacional y empezar a hacer los ajustes necesarios al tipo de demanda que tenemos en Argentina. Eso por un lado. Con respecto a la selección de los destinos turísticos y a por qué no tuve o no realicé una selección de cada destino para cada uno de los climas, como también vos mencionás, y en la figura quedó explicitado, la Argentina tiene una gran variedad de climas y es real de que no seleccioné uno para cada uno de ellos, pero la realidad es que hice esa selección particular. En el caso de Puerto Iguazú y Calafate, porque son los dos destinos más importantes, sí es real que tal vez en el norte, en la región norte, Salta es la más importante, y Jujuy y La Quiaca quedan un poco más dibujados en los términos de lo que es el turismo internacional, pero igualmente lo consideré, ya que formó parte de una publicación, una de las primeras publicaciones de confort y turismo que realicé, y consideré pertinente también incluirlo porque La Quiaca, con respecto a San Salvador de Jujuy y Salta, también tiene una marcada diferenciación climática y había comportamientos distintos, entonces tal vez sí es un aspecto a mejorar o a explicitar acerca de la connotación en relación a lo que es flujos de turismo internacional, pero bueno, también esta selección que solamente a los turistas la realicé porque el objetivo principal de la tesis no era hacer un desarrollo del binomio clima y turismo a escala local, sino que lo consideré como una complementación de todo el desarrollo a nivel regional para que quede evidenciado de forma mucho más clara esta utilización de índices en diferentes niveles de resolución temporal para la toma de decisiones. Y creo que te contesté todo, pero si hay algo que quedó pendiente o que yo no haya sido demasiado clara, por favor, repregúntame. Doctora Troncoso, ¿alguna pregunta más? No, gracias por las respuestas. Muchísimas gracias. Entonces, por último, le vamos a dar la palabra a la doctora Bon, la jurada local. Bueno, buenas tardes a todos. También agradecer la posibilidad de formar parte en esta instancia de tu tesis a través de digamos, de este lugar en el jurado. Felicitar tanto a Ariadna como a las directoras por tanto trabajo, por una excelente tesis, tanto desde el punto de vista desde lo que es la lectura, cómo fue, digamos, la estructura de la tesis, la redacción, la rigurosidad, la referenciación a distintos autores referentes en el tema. Una de las cosas que más destaco y que soy sincera es lo que más me gustó, me pareció el gran desafío, es la escala en la que trabajaste. Trabajar a nivel nacional, sabemos que no existen una gran cantidad de trabajos que sean a escala nacional. Por allí hay trabajo, bueno, a nivel geomorfológico, a nivel fitogeográfico, pero no, en general es por regiones, dada la gran extensión de nuestro país, así como, bueno, autores como Morelo, Matteucci siempre han destacado esa gran heterogeneidad interna de nuestro país y a su vez las singularidades también a nivel planeta y a nivel continente, ¿no? Entonces es un gran desafío el que tomaste y que a mi entender has logrado cumplir tu objetivo.
También destaco el gran aporte que has hecho a nivel cartográfico, que a su vez va de la mano con el principal objetivo tuyo, que es dejar un aporte para la gestión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, considero que es relevante que has generado mapas, que es la mejor manera de transmitir este tipo de cosas y que llegue a los tomadores de decisión. Así que te felicito también por eso. Por haber tomado también el desafío de trabajar tanto con datos cuantitativos como cualitativos, generando datos primarios a través de las encuestas, y también tomando datos estadísticos, modelados y medidos, y haberlos trabajado con la rigurosidad que lo hiciste desde el punto de vista estadístico y también cartográfico. A ver qué otra cosa más había notado. Este gran aporte, bueno, que vos misma lo mencionaste en tu trabajo, que a nivel de Sudamérica no existen trabajos similares a este, con lo cual también le da mayor importancia. En general, yo en mi dictamen te había hecho algunas cuestiones en relación, o te había pedido profundizar, por ejemplo, en lo que era el mayor detalle en cuanto a la metodología, solo con el objetivo de que tu trabajo sea más extrapolable y más comparable al momento de que esto llegue a lectores de otros lugares. Entonces eso lo vi, gracias por aportarlo en la defensa. También había solicitado, sí, mayormente el mayor detalle en esto de la metodología, cómo había sido el modo de discusión de tus encuestas, que también lo mencionaste. También agradezco el aporte que sumaste al final, cuando mencionás las estrategias y decís que en esa aplicación incorporarías un vínculo con el sistema de alerta temprana, en relación por ahí a lo que mencioné en mi dictamen, cómo sería tu trabajo en un contexto de cambio climático. Y creo que en general es esto lo que no quiero dejar de decir nada. Ahondaste mucho en esos detalles metodológicos, y como te dije, la mayor fortaleza, a mi entender, de este trabajo es el material resultante a nivel cartográfico y gráfico y de resultados y la escala. En sí tenía una pregunta en relación a una de tus conclusiones en donde mencionas que tu trabajo digamos, se diferencia con lo que hay a nivel nacional, no quiero decirlo mal, es el Plan Federal de Turismo Sustentable. Es muy válido, o sea, en este contexto tu aporte. Entonces yo quería preguntarte si de todo este análisis, ¿cuál región considerás vos que sería más urgente, más necesario socializar tus resultados con respecto a estas diferencias que tenemos en esta primera clasificación? En relación bueno, primero gracias Vanessa por la elaboración del dictamen, por la lectura del manuscrito. Yo sé que es extenso. Sí, fue un placer. Es delicioso y se levanta el compromiso en todas las lecturas, así que gracias por eso, así como también a los demás jurados. Y con respecto a lo que indicas, creo que la región más importante para empezar, si se quiere, a trabajar sería Patagonia, seguida del litoral, principalmente porque son también las que, según el modelo de distribución espacial que propone el TCI, son en las cuales el confort comienza a disminuir progresivamente y justamente son espacios de mucha importancia en términos internacionales. Y en relación con esto también es importante, creo que tener las dos miradas. Por un lado, pensar en los argentinos que hacemos turismo dentro de Argentina, ya que no es necesario, la extensión longitudinal que tiene nuestro país hace que no necesariamente el conocimiento climático del país sea homogéneo para todos los habitantes de la Argentina. Por eso, eso creo que hace a la relevancia general de la información en particularmente. Y cuando hablo de turismo internacional, también le doy un poco esa importancia también, justamente sobre las bases en las que el turismo es una actividad económica y desde esta mirada del efecto multiplicador del gasto y la contribución que la actividad turística tiene al desarrollo nacional, me parece que son espacios que debemos atender en este sentido. Y
también vos en el dictamen cuando me mencionaste el hecho de profundizar tal vez un poco más en cuestiones acerca de cambio, variabilidad climática, si bien no formaron parte de los objetivos particulares de esta oficina, esta tesis, sí lo evalué, o sea, en un primer momento, cuando yo realicé los primeros bocetos de trabajo, mi plan de tesis estaba, y la realidad es que con mis directoras llegamos a la conclusión de que iba a ser una tesis infinita y no iba a tener, o sea, y si ahora una tesis de 10 capítulos, tal vez iba a terminar siendo de 15. Y yo también necesitaba acotarla y ponerle un fin, porque si no era infinita, pero sí yo tenía alguna intencionalidad de considerar los escenarios de cambio climático para identificar todo esto que yo había hecho, cómo podría modificarse o alterarse si habría cambios en tanta magnitud de alguno de los elementos climáticos. Sí lo consideré, pero también yo antes necesitaba conocer, antes de tener miradas perspectivas hacia el futuro, necesitaba conocer cuál era mi realidad actual, entendiendo que justamente en Sudamérica no hay nada al respecto. Entonces, bueno, ese es un poco te lo quería decir porque no es que no lo consideré, sino que realmente en términos también físicos, de tiempo, no era posible darle tanta continuidad en ese sentido, porque también merece una profundidad, un estudio y un desarrollo distinto en particular al que se acopla, como decía bien Emilio, hoy el cambio climático aparece como el gran término dentro del cual la climatología del turismo obviamente no es ajena y incluso ha surgido el binomio cambio climático y turismo. Entonces, bueno, creo que esa también forma, así como enriquecer en primer lugar la disciplina científica aportando la dimensión social del turismo, que es la observación de la doctora Troncoso, así como también empezar a abrir el escenario en relación con la cuestión de la variabilidad climática y en otra escala de cambio climático, también son cuestiones que se encargarán a futuro en el desarrollo de la investigación. Gracias. Igualmente en el mapa de regionalización tenés una... Sí, porque lo que también un poco en miras de este objetivo a desarrollar en algún momento, me pareció interesante comenzar a hacer un registro al utilizar una base de 30 años, desde el 81 hasta el 2010, y tener esa información de manera decadal, me pareció interesante el hecho de empezar a hacer el registro de en qué lugares había cambios en el comportamiento de confort climático turístico, como una base sin necesariamente darle una connotación de veracidad o de cuestión que no cambiará, porque en definitiva son solo 30 años, necesitaría muchos periodos más de esos mismos 30 años para poder afirmar o aseverar determinadas cuestiones en relación con el tema, pero sí no quise tampoco soslayarlo porque creo que es algo que es importante y es un poco esta mirada perspectiva que hay que tener en la geografía. Y también me pareció importante, teniendo en cuenta que es un doctorado en geografía que estás alcanzando, que lo hayas presentado dentro de lo que es la climatología del turismo como rama de la geografía física aplicada. Así que, bueno, por mi parte, felicitaciones. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le vamos a dar tiempo para probar. Estamos poniendo de acuerdo acá. Bueno, primero, dar la presentación de muchos saludos también. Bueno, agradecer al jurado y las jurado no solo por este espacio y este intercambio, sino por la lectura crítica que tuvieron de la tesis. La verdad que siempre es bueno que tengamos estos dictámenes donde nos hacen repensar algunas cosas en pos de mejorarlo, ¿no? Y eso, por nuestra parte, estamos muy agradecidas. Bueno, escribí algo para no olvidarme de nada, y la verdad que estoy muy orgullosa de vos, Ari. Estamos, creo, acá. No solo como profesional, sino como persona, así que nada, tu investigación
Fue un camino que empezó desde que estaba siendo recibida y lleno de descubrimientos, de desafíos, de aprendizajes y en todo sentido, y que en este momento se cierra una partecita, una etapa, otra más. Resalto tu capacidad de análisis, de profundización de los temas, tu capacidad de síntesis, el respeto por las disciplinas, siendo que muchas veces tuvimos nuestras discusiones, y los marcos teóricos de cada una también, y el afán de sacar, o de querer sacar todo lo mejor de todos los temas que estabas abordando. Nuestro principal objetivo como directoras creo que es guiar y acompañar para que, ustedes puedan adquirir capacidades y habilidades para investigar, para cuestionar, para generar sus propios estudios posteriores. Y la verdad bueno, una misión súper más que cumplida. Y resta y espero seguir acompañándote en cualquier proceso que pueda seguir de acá en el futuro. Bueno, y también me siento muy afortunada por haber compartido este camino y haber aprendido de vos, bueno, mi compañera Alicia, y de haberte visto crecer en esta etapa. Así que, bueno, te deseo más que éxitos. Bueno, voy a dejar un poco para decir, no. Antes que nada, un agradecimiento, un saludo muy especial para los 3 jurados. Realmente muy agradecida porque los aportes han sido muy importantes, muy enriquecedores, desafíos, porque ante una tesis finalizada, replantearse modificaciones es un desafío para Ariadna y para nosotras como directoras. Es una visión diferente frente a un trabajo supuestamente terminado. Entonces, se imaginan que a esta altura de mi carrera estas cosas las he pasado varias veces y no dejo de sorprenderme y agradecer, fundamentalmente agradecer. Así que este capítulo especial de estas últimas palabras para los jurados, muy agradecida, estoy muy agradecida por Ariadna y bueno, y nosotras como directoras, porque seguimos creciendo. En particular con Vanessa me une mucho tiempo, desde que ella era alumna, y es un orgullo verla evaluando mi trabajo como directora. Así que me siento realmente... Bueno, acá también fue mi alumna. Bueno, estas doctorcitas que ya son señoras doctoras. Bueno, eso con respecto a los jurados, o sea, muy agradecida. Otra palabra no tengo. Y para Ariadna, ¿qué decir? Yo le digo a ella que además de ser tan buena persona, tan bonita, brillante, y lo digo con absoluta honestidad intelectual, más allá del amor que me genera Ari, porque veo todo lo bueno que hay que encontrar en una persona. Ese carácter de aceptar ser dirigido y saber defender sus ideas. Como decía recién Vero, ¿no? Con otra formación, venir de la rama del turismo, que en la universidad nuestra marcó toda una tendencia nueva en el departamento de geografía, y Ari es el ejemplar descollante de la carrera de turismo. Y nos ha demostrado a los geógrafos cuánto se aprende de geografía cuando hay voluntad de aprender. Ari es maestra para mí. Me ha enseñado muchísimo. Me he tenido que sentar a estudiar mucho con la tesis de ella. Y eso también lo agradezco. Y para cerrar, quiero decirles que Ari es el cierre de mi carrera académica con los tesistas de doctorados. Es la última tesista de doctorado que sigue conmigo.
y con un tema que es muy querido para mí, porque fue con el tema que me gustaba desde que empecé, con alguien que está por ahí en el público, que fue alumno nuestro brillante también, Gabriel, en el público. ¿Y qué pasa? Desarrolló un tema que superó ampliamente todas esas expectativas que en algún momento yo pensaba que existían del clima y el turismo. Gracias, Ari. Gracias por ser mi maestra. Gracias por esta exposición que nos diste, un regalo, una joya de la geografía. Te deseo lo mejor, no solamente en la vida académica, en tu vida personal, que seas muy dichosa. Gracias a todos. Bueno, ahora vamos a ir. Necesito tener un espacio de agradecer, ya me digan mis directoras, voy a llorar. Además de ser dos personas, una trayectoria académica impecable, la realidad es que cuando yo llegué con una becaria ya por el 2016, que todavía era alumna y tenía intenciones de avanzar el doctorado, yo venía del turismo, y hasta ese momento éramos muy pocas las que éramos de turismo y empezamos a meternos en la geografía. Y ellas me recibieron con brazos muy abiertos, con mucho diálogo, esto que dice Vero de nuestras discusiones metodológicas o conceptuales, es porque hay un montón de cuestiones que eran propias de la disciplina de la que yo vengo, necesitaba que quedaran bien plasmadas, bien establecidas, para poder generar creo que lo necesario es este puente, no es la geografía, es hacer geografía, turismo y empezar a tener miradas disciplinares para cosas mejores, pero más allá de lo académico, Verónica y Alicia me acompañaron en etapas muy distintas de mi vida. Hoy no estoy más directamente en lo académico y también tuvieron la empatía de poderme acompañar cuando decidí salirme estrictamente de CONICET con todo lo que ello implica en la universidad. La compañía, la empatía, el cariño y la cercanía que yo sentí con ellas dos, más allá de lo académico, creo que me hacen una afortunada porque no todas las personas que pasan por un proceso de formación de posgrado tienen esta suerte. Así que bueno, yo les agradezco a las dos profundamente haberme acompañado por los mates, por las risas, por las lágrimas y por todo lo que hemos compartido durante todos estos 8 años. Así que, bueno, espero que sigamos aprendiendo. Gracias. Bueno, vamos a llorar. Bueno, vamos a ir ahora, vamos a salir. Vamos a dejar a los jurados que elaboren el acta. Así que para los que estamos presentes, los invito a salir un ratito hasta que volvamos a llamar. Y para los que están en forma virtual, los vamos a mandar a la sala de espera. Aproximadamente, no sé cuánto tiempo, pero una media hora seguro. Sí, y capaz que más también. Así que bueno, paciente. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a proceder a leer el acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 28 días del mes de marzo de 2025, y siendo las 14 horas, se constituye por modalidad híbrida, bajo las normas del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por la doctora Claudia Alejandra Troncoso, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Emilio Martínez Ibarra, de la Universidad de Granada, España, y la doctora Vanessa Yael Bon, de la Universidad Nacional del Sur, y cuyo tema es la relación de confort climático y turismo, una regionalización climática turística de la Argentina, presentada por la licenciada Ariadna Belén Tanana, DNI 27.899.106, y dirigida por la doctora Alicia María Campo y la doctora Verónica. La tesis doctoral ha abordado un tema de interés para la comunidad investigadora y profesional
a partir de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada sobre la temática de estudio, lo que le ha permitido aplicar con rigor metodológico el análisis del potencial climático turístico de Argentina. El mismo se ha realizado a diversas escalas de trabajo y apoyándose en un aparato cartográfico de calidad y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, provenientes de fuentes primarias, encuestas, y secundarias, análisis estadístico de datos climáticos medios y modelados. Sus resultados tienen una vocación aplicada en materia de la gestión del turismo, dados por la cartografía realizada a escala nacional, y para estudios de caso, mediante el desarrollo de calendarios climáticos turísticos a diversas escalas tecnológicas. La exposición durante la instancia oral fue concisa y clara, ajustándose a los tiempos establecidos, por una selección acertada de las fuentes de datos y técnicas utilizadas. Y además, ha logrado una síntesis de los principales hallazgos de la técnica. El lenguaje empleado fue preciso, respetando la terminología científica de la disciplina. La presentación fue prolija, gráfica y amena. La doctoranda ha tenido favorablemente a las consideraciones que los miembros del tribunal han expresado en sus dictámenes escritos. Asimismo, ha respondido adecuadamente a las preguntas realizadas durante el acto de defensa de su tesis doctoral, demostrando su amplio conocimiento y rigurosidad en el estudio del tema. Por respuesta, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con una calificación de 10 sobresaliente. Sin más que tratar, y siendo las 16 horas 40 minutos, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro del tribunal. Muchas gracias. Perdón. Pero bueno, antes de terminar, agradecemos al jurado, a la doctora Troncoso, al doctor también, no lo encuentro, Martínez Ibarra. Gracias a vosotros. Ahí está. Bueno, los liberamos, le decimos muchísimas gracias, muchas gracias por su aporte, por su tiempo. Para nosotros realmente es, además de ser un placer, por supuesto, muy importante para nuestros posgrados, sus aportes, y bueno, tener jurados con la relevancia que son ustedes. Así que le agradezco muchísimo, doctor Martínez Ibarra. Ya nos volveremos a encontrar en algún momento, y también, doctora Troncoso, muchísimas gracias. ¿Sí? Y a todos los presentes y todos los que participaron de esta defensa. Un fuerte aplauso último. Bueno, enhorabuena. Hasta luego. Enhorabuena. Gracias, felicitaciones. Hasta luego, doctora Troncoso.